Dios bendiga a todos los hermanos en esta preciosa tarde. Para mí es un grato placer poderles saludar nuevamente y bueno, poderles hablar nuevamente de un consejo de la bendita palabra de Dios, ya que es lo que Dios nos ha encomendado y con mucho temor y temblor lo hago delante de Dios y de ustedes, pues es mi deber como pastor cada día poderles aconsejar, poderles ayudar, poderles dar una enseñanza que los pueda eh, ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra y de esa manera poder hacer la bendita voluntad de Dios. Como el domingo pasado estuvimos hablando sobre el fruto del Espíritu Santo y cómo se producen, cómo estos se producen, el fruto del Espíritu Santo, estos se producen en los hijos de Dios cuando le permite al Espíritu que los dirija. Y como hablábamos el domingo pasado, muchas veces cuando actuamos según la carne, lamentablemente vivimos según el pecado. Pero si vivimos según el Espíritu, hacemos vivir las cosas del Espíritu. Entonces, bendito sea mi Señor. Es importante, por eso hablábamos el domingo pasado y quiero continuar con esta enseñanza, porque sé que es de suma importancia para todos y cada uno de los oyentes. Dice en el verso 4, capítulo 4, verso 1 del libro de Efesios, que fue donde quedamos el domingo pasado: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Qué lindo cuando miramos esto. El verso 2 dice, con toda humildad y mansedumbre. Esto solo se produce cuando realmente en nosotros ha habido un verdadero nacimiento. La bendita palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando esto sucede en la vida de una persona, de un individuo, entonces el poder del Espíritu Santo que ha venido a vivir en nuestra vida cuando aceptamos al Señor, desde ese momento nuestra vida debe producir un cambio. Y como siempre lo he dicho, no de religión, porque la religión no salva a nadie. Estoy hablando, cuando hablo de un cambio, estoy hablando de un cambio en el sentido espiritual. Quiere decir que ya no vivimos según la carne. Vivir según la carne es vivir en adulterio, en fornicación, en laxidia, en concupiscencia, en lujurias, en maledicencias, en mentiras, en borracheras, en orgías, en pleitos, en contiendas, como ya lo dije la vez pasada. Lamentablemente eso es vivir en la carne. Pero vivir en el Espíritu significa que ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, aprendo a andar de acuerdo a la voluntad de Dios con toda humildad y mansedumbre, que son frutos, que es un fruto del Espíritu Santo, mansedumbre. Pero voy a empezar a hablarle en orden del fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo se produce el fruto del Espíritu Santo en nosotros? Hombre, hay un texto bíblico muy lindo que dice que por su fruto los conoceréis. Y todo buen árbol se conoce por su fruto. Y es maravilloso cuando nosotros como árboles de Dios y estamos junto a la corriente de agua de vida, podemos dar el fruto que Dios quiere que demos. En el libro de los Salmos, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, aleluya, y en su ley medita de día y de noche, porque estará junto a corrientes de agua y su hoja no cae. Entonces, cuando nosotros como comparándolo en parábola como árboles,
estamos junto a corrientes de agua, podemos dar fruto. Pero si no estamos junto a corrientes de agua, podemos morir. Porque no hay savia. Bendito sea Dios. Pero cuando estamos en el Espíritu, entonces en el Espíritu nos ayuda a producir humildad. Como dice el Salmo 138:6. A los soberbios Dios los mira de lejos, pero a los humildes los mira de cerca. Entonces, el Espíritu Santo empieza a producir en nosotros humildad. Empieza a producir mansedumbre. Y Dios nos ayuda para soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero para eso se necesita la humildad. Para soportarnos los unos a los otros en amor. ¿Cuántas veces a nosotros se nos hace fácil criticar y hablar de alguien? Y no nos damos cuenta que la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. He ahí que por eso muchas veces la persona cuando no mide sus palabras va a tener problemas. ¿Por qué va a tener problemas? Porque lamentablemente lo que usted está sembrando lo puede cultivar. ¿Ve? Yo no puedo cultivar algo que, aleluya, que no va a dar fruto. Cuando yo cultivo pecado, pecado, muerte. Pero cuando yo estoy cultivando lo del Espíritu, en mi vida hay vida. Y estoy cultivando vida. Y esa vida produce fruto. Y ese fruto permanece. Entonces, por ejemplo, el verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad. O sea que nos amamos los unos a los otros, ya no nos criticamos los unos a los otros, ya no nos murmuramos los unos a los otros, ya no nos caemos encima los unos a los otros, sino que tratamos de ayudarnos, tratamos de fortalecernos en Dios, en su palabra, ya que su palabra es la verdad. Entonces dice, solícitos en guardar la unidad. Cuando usted y yo nos cuidamos de la chismografía, nos cuidamos de la crítica, de la murmuración, de juzgar a la gente, entonces estamos cuidando la unidad. Estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Estamos tratando de amar aún a los difíciles de amar. Y cuando usted y yo tratamos de amar aún a los difíciles de amar, como digo el Señor, dice que aún si nuestro enemigo tuviera hambre, le diera de comer, y si tuviera sed, le diéramos de beber. Pero qué difícil es, ¿cierto? Solo no podemos. Con la ayuda de Dios podemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a vencer esa situación de la carne, empezamos a ¿qué? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿verdad? En el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque hay paz. Hay paz. Bendito sea Dios. Entonces empezamos a guardar la unidad en el vínculo de la paz. Y como dice aquí la bendita palabra del Señor, un poquito más en Colosenses 3:12 al 15, vamos a ir, o Efesios, 5:9 al 11. ¿Qué dice Efesios 5:9 al 11? Mire lo que dice. Le voy a leer. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mire qué bueno esto. Es importante que usted y yo entendamos esta enseñanza, que usted y yo comprendamos la realidad de la bendita palabra de Dios. ¿Qué más dice aquí la palabra de Dios en el verso 11? Oiga, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ya no estaríamos viviendo según el Espíritu, sino según la carne. Entonces el fruto del Espíritu ya no podía venir a nosotros. ¿Por qué ya no podría venir a nosotros? Porque lamentablemente estamos viviendo según la carne, según los deseos. No hay unidad, no hay paz, no hay paciencia, no hay humildad. Lamentablemente. Por eso es que tenemos que morir al yo personal.
Tenemos que morir a la carne. Si morimos a la carne, vamos a vivir según el Espíritu. Y cuando vivimos según el Espíritu, se empiezan a producir entonces el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, mire lo que dice, hermanos. Gálatas 5, 22, dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor. Mire qué bonito esto. El fruto del Espíritu es amor, pero es un amor verdadero, un amor no fingido. Porque es que lamentablemente yo puedo decir que amo, pero no es lo que yo diga, es lo que yo produzca, es lo que yo viva. Por eso, como dije y lo he dicho, en el libro de Corintios dice, la palabra de Dios en el versículo 1, ¿qué dice? ¿Qué dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13? ¿Qué dice? El amor no tiene envidia, el amor no se envanece, el amor no guarda rencor, el amor no deja de ser. El amor todo lo sufre, el amor todo lo puede. Pero eso es cuando verdaderamente el fruto del Espíritu empieza a dar resultados en nosotros. Por eso, ¿qué quiere decir la palabra amor? En griego, escúcheme, en griego la palabra amor quiere decir ágape, ágape, es decir, interés y búsqueda del mayor bien del otro, sin ganancia personal. Mire qué bonito esto. A veces nosotros hacemos cosas porque nos vean, o de pronto recibir, bueno, del otro. Pero si usted mira bien la palabra el amor, que viene del griego ágape, está diciendo que es interés y búsqueda del mayor bien de otro. Cuando usted dijo, ¿qué fue lo que vino, por ejemplo? Voy a pararme un poquito aquí. ¿Qué vino a hacer Cristo a la tierra? ¿Por qué Cristo, siendo el Hijo del Dios Altísimo y estando en el reino de los cielos con el Padre, antes del mundo ser, porque se lo compruebo con la Biblia? En el libro de San Juan 17:5, Jesús está orando y dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Quiere decir que Jesús estaba con su Padre antes del mundo ser. Pero mi pregunta es, si Jesús estaba con su Padre, gozando en la presencia de Dios, gozando de la gloria de Dios, ¿por qué decide venir a nosotros? Por eso en Primera de Juan dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Ahí es donde se comprueba el verdadero amor. Si usted mira la vida de Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, ¿cómo fue la vida de Jesús? ¿Dónde vivió Jesús? Si usted estudia un poquito, usted se va a dar cuenta que Jesús vivió en un pueblo llamado Nazaret. Era un caserío. Solamente había una calle principal en ese pueblo. Eran algunas cuantas casas. Allí trabajaba con su padre José o su padre adoptivo, ¿verdad? Allí era ebanista o carpintero. Pero allí se crió Jesús, obediente. Tanto que dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que Jesús un día, aleluya, fue allí a su año de preparación. Pero para él salir de Nazaret, según estudios teológicos, Jesús empezó a hablarle a un vecino del amor de Dios. Y aquel hombre en Nazaret quiso quitarle la vida y Jesús tuvo que huir a Galilea. Es allí donde él empieza
su preparación ministerial. Es allí donde Jesús empieza a llevar a sufrir. Tanto que Jesús sufrió a una de sus propios hermanos. No lo querían porque no creían en él. Pero el amor de Dios estaba en Jesús. Tanto que se decidió a morir por nosotros. Me llama mucho la atención porque cuando estaba en Getsemaní, le dice a sus discípulos, velad conmigo porque se acerca el que me entrega, velad, así sea una hora. Y cuando él se va a orar allí, en ese lugar tan frío, la Biblia dice que él sudaba como grandes gotas de sangre porque su angustia era inmensa. Sintió miedo, como humano sintió miedo, tanto que le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque para esto he venido. Mire su amor tan grande, hermano, hermana, amigo que me escucha. Había fruto del Espíritu en él. Ahí se comprueba lo que dice la Biblia en el libro de Mateo 3, 16 y 17. Dice, Jesús después de ser bautizado subió luego del agua y vio al Espíritu de Dios que venía sobre él como paloma. Y oyó una voz en el cielo que dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Y podemos comprobar que el Espíritu estaba en él, tanto que aún a pesar de los esputos en su rostro, aún de las bofetadas, aún de la corona de espina, aún de los latigazos, aún de su herida, aún de su estando ya prácticamente en agonía, él puede pedir perdón por sus verdugos. Yo te digo una cosa, hermano y hermana, y todas las personas que me alcanzan a oír a través de este medio, ¿está reinando el fruto del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cómo quisiera tener tiempo de verdad para poderles compartir sobre lo que es el fruto del Espíritu? Empezamos con el amor, que viene del griego ágape, que quiere decir interés y búsqueda del mayor bien de otro, sin ganancia personal. Hoy muchas veces nosotros queremos hacer bien a otro, pero queremos ganancia personal. Ese no es el amor ágape. Ese es un amor interesado. ¿Cuántas veces vamos a la iglesia no porque hay un amor ágape, sino por muchas veces por interés? Ustedes me van a perdonar. Yo ayer le dije a alguien que no es de la iglesia. Por la gracia de Dios, este mes que acaba de pasar, cumplimos 36 años de estar bregando con las familias de la obra de Dios. 36 años de pastorado, por su misericordia. Hemos recibido bienes, pero también males. Pero es tan lindo saber que le servimos a un Dios vivo. Yo recuerdo una vez que Dios me usó para dar un mensaje y al otro día alguien me llamó para insultarme y decirme que yo le había echado todo el mensaje a él cuando yo no conocía su vida. Pero es que a veces las personas creen que es que uno está, bueno, conoce su vida y viene a divulgarla en el altar, en el púlpito. No, el altar no es para echarle indirectas a nadie. Cuando hay amor de Dios, nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que conoce su vida y mi vida. Y el que te va a enseñar y el que te va a guiar y el que te va a ayudar. Porque somos templo del Espíritu Santo y somos instrumentos en la mano de Dios para que Dios obre y hable a su vida y a mi vida. Y yo no puedo ignorar esto. Cuando Jesús le hablaba a la gente del amor de Dios, del amor del Padre, dijeron, demonio tiene.
y por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. De ahí Jesús tuvo que decirle, un reino dividido no puede permanecer. Pero es que cuando hay amor de Dios en nosotros, estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Cuando verdaderamente el fruto del Espíritu Santo viene a nosotros, no le importa que le toque hacerle de pronto un hueco más a la correa y apretársela, no importa. No importa. Así tal vez no recibamos bienes, no importa. Es que eso es lo que Jesús nos enseña. Cuando aquel joven se le acerca y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Hermano, porque siendo rico se hizo pobre. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué? Por amor, ¿verdad? Si usted lo analiza bien, se da cuenta que es por amor. A veces, cuando me arrodillo a orar o voy por algún lugar y empiezo a meditar del amor de Dios tan grande, he tenido que llorar muchas veces y decirle realmente, Dios, gracias por ese amor tan grande, porque si miramos a nuestra realidad, no éramos dignos y no somos dignos de Dios, no somos dignos de Dios. Pero gracias a su misericordia, nos encontramos en su presencia. Y Él quiere llenarnos del fruto del Espíritu. El Espíritu Santo quiere capacitarnos. El Espíritu Santo quiere guiarnos. Bendito sea Dios. Y uno de los primeros frutos que habla ahí el capítulo 5, versículo 22 del libro de Gálatas es, mas el fruto del Espíritu es amor. Que le dije que es ágape, viene de la palabra griega ágape. Es decir, interés y búsqueda del mayor bien del otro, sin ganancia personal. Jesús vino. ¿Qué ganancia tenía Jesús? Si nosotros fuimos creados por Dios, Él hubiera podido acabar con todo lo que estaba hecho y haberlo hecho nuevo, alguien de corazón nuevo. Pero Dios no lo quiso hacer. Dios ha tenido piedad de ti y de mí. Y nos ha abierto la puerta para que podamos buscarle, honrarle, servirle, exaltarle, glorificarle, tener vida eterna, tener una esperanza viva. Y es un día poder gozar con Él en el reino de los cielos. Pero se necesita vivir en el Espíritu para que el fruto del Espíritu abunde en nosotros. Para poder hacer las cosas con amor. Bendito sea Dios. Cuando uno aprende a hacer las cosas con amor y el fruto del Espíritu empieza a florecer en nuestra vida, de nuestra vida se va la amargura, se va el enojo, se va la gritería, se van las mentiras, se va la hipocresía, el engaño, aquello que mancha el vestido espiritual. Porque ahora el fruto del Espíritu se empieza a hacer una realidad en el ser humano que ama y glorifica a Dios. Por eso el tema del fruto del Espíritu, que se produce en aquellos que le hemos permitido que el Espíritu esté en nosotros. Entonces viene el fruto del Espíritu, que es el primero, el amor. El segundo, gozo. Gozo. ¿Por qué gozo? Si había amargura, ese espíritu de amargura se va. Ese espíritu de falta de perdón se va.
Por eso yo no estoy de acuerdo que alguien le esté diciendo a usted es que fuera espíritu de odio, de rencor. Hombre, hermano, si usted nació de nuevo, hermana, perdóneme y con todo el respeto que merecemos. Si hemos nacido de nuevo, Dios nos liberó de eso. ¿Qué dice el libro de Juan 8:31 al 32? ¿Qué dice la palabra? Y Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Y la verdad los hará libres. Libres de la amargura, libres del rencor, libres del odio, libres del engaño, libres de la mentira, libres de todo aquello que daña nuestro vestido espiritual. Somos libres. Y el verso 36 del mismo capítulo 8 de Juan dice: porque si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Entonces, cuando somos verdaderamente libres, hay gozo. Viene el gozo. Bendito sea Dios. Que del griego, ¿sabe qué quiere decir? En el griego quiere decir jara, con J, jara. Escúcheme. Gozo fundado en el amor de Dios. Gozo fundado en el amor de Dios. Hermano, hermana, ¿no se siente usted feliz de que su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿No se siente usted feliz saber que un día no muy lejano vamos a andar por las calles de oro de la Nueva Jerusalén? ¿No se siente usted feliz saber que en cualquier momento el Señor viene a llevarnos? ¿No se siente usted feliz saber que tiene vida eterna y que ahora usted es un templo del Espíritu Santo? ¿No se siente usted feliz tener el privilegio de hablar con Dios? ¿Cuántas veces usted ha querido hablar con el alcalde, ha querido hablar con el gobernador, ha querido hablar con el doctor X o Y, y usted no puede porque le han sacado de pronto una cita para tener una audiencia con esa persona, y a pesar de que le sacaron la cita, no ha podido? Pero qué lindo saber que Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, está dispuesto a toda hora que usted lo necesita, que yo lo necesito. Qué lindo saber, aleluya. En estos días tuve una experiencia. Y yo le decía al Señor que me permitiera cierto privilegio, y Dios me permitió. Porque es que ese es el Dios que tenemos. Él dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y luego con acción de gracias. Y déjeme decirle, hermano, eso produce gozo. Porque hay amor a Dios. Perdón. Porque ahora amamos a Dios. Y Dios nos ama. Nos ama tanto que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¡Qué privilegio extraordinario tenemos! Yo digo, hermano, si usted fue elegido, hermana, desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de Dios, y usted hoy y yo tenemos ese privilegio de estar hablando con Dios, eso es algo que debe producir gozo, amor a Dios. La palabra gozo viene del griego jara, gozo fundado en el amor de Dios. Miremos lo que dice el Salmo 119, 16.
Salmo 119, 16. Voy a leerle la palabra, porque me gusta así. La palabra es la que tiene valor aquí. Mis palabras son huecas y se las lleve el aire. Salmo 119, 16 dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Mire lo que dice el salmista. Me regocijaré en sus estatutos. Recuerde que los estatutos son reglas permanentes de conducta. Y aquí dice, me regocijaré en sus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Cuántas veces nosotros salimos de una reunión y ya se nos olvidó hasta el tema de la Biblia, el tema del mensaje? Pero cuando hay amor, guardamos su palabra, vivimos su palabra, practicamos su palabra. Tratamos de hacer lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Estudiamos su palabra porque queremos crecer en el conocimiento de ella. Pero ¿cuántas veces tenemos tiempo para leer la novela, para mirar la película, para observar ciertos programas que me llaman la atención, para mirar el libro de Condorito, bueno, y no tenemos tiempo para leer la Biblia? ¿Sabe una cosa, hermano, hermana y amigo? Juan capítulo 5, versículo 39, hay un mandamiento, y usted lo conoce tal vez. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Note que ahí no le dicen la misión tal, en la misión tal, en la misión tal. Hay algunos que pelean por su misión, pero no es la misión la que nos va a salvar, es la palabra de Dios, es Cristo. Y yo debo acudir donde me digan la verdad aunque me duela. Yo no puedo estar en el libertinaje. Yo no puedo andar en un lugar donde solamente me están diciendo pacte, donde hay un evangelio de prosperidad y no de Dios. Pero para eso hay que escudriñar la Biblia, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Recuerde que la palabra gozo viene del griego jara, gozo fundado en el amor de Dios. Y según el Salmo 119, 16, me regocijaré en sus estatutos. Para el salmista decir esto, tenía que conocer los estatutos. Me regocijaré en sus estatutos. Y luego dice, no me olvidaré de tus palabras. Pero hermanos, si no sabemos ni siquiera el verso que está en San Juan 11:35. A veces no nos sabemos ni ese versículo. Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Y a veces no nos sabemos ese verso. ¿Cómo vamos a regocijarnos en sus estatutos? ¿Cómo no me voy a olvidar de la palabra si es que no la conozco? ¿Cómo se pueden producir los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu en mi vida, si realmente no ha habido un verdadero encuentro con Dios? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué dice 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 10? Gloria a Dios. 2 de Corintios 6:10. Mire lo que dice 2 de Corintios 6:10. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, no teniendo nada, mas proveyéndolo todo. Qué texto tan lindo, aleluya. Qué texto tan lindo. Cuando usted y yo tenemos el fruto del Espíritu, hay amor.
Y le hablamos a la gente del amor de Dios porque amamos a Dios. Y como amamos a Dios, amamos a los que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué usted cree que me mantengo aquí cada día transmitiéndole un mensaje, enviándole un mensaje del amor de Dios? Porque he entendido lo que es el amor de Dios. Y eso me ha ayudado a no olvidarme de sus estatutos. Eso me ha ayudado a guardar su palabra. Por eso le vuelvo a leer 2 de Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Y por qué entristecidos? Porque somos humanos y a veces en nuestra humanidad sufrimos, pero estamos en Cristo y Él nos consuela. Tenemos el Espíritu, nuestro consolador. Aleluya. Por eso, mas siempre gozosos. Siempre. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu está ahí. Y aunque de pronto no lo tengamos todo, tenemos al Señor. Él es nuestro Padre. Y la palabra bendita de mi Señor dice muy claro que con Él lo tenemos todo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mire qué bonito esto, hermano, hermana. Como entristecidos, óigame, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Tal vez no tenemos dinero, tal vez no tenemos tantas cosas terrenales, pero venimos a decirte que Cristo te ama. Que el Señor envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario y a derramar su sangre para el perdón de tus pecados y de mis pecados. Que el Señor entregó a su Hijo para que usted y yo que conocemos al Señor tengamos ese privilegio de hablar con Él, de estar en su presencia, de adorarle, de exaltarle, de glorificarle, de amarle, porque Él nos amó primero. Amado hermano y hermana que me escuchan, amigos, yo los invito para que usted pueda experimentar ese amor. Y como dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Y sabe por qué? Porque somos coherederos con Cristo. Y aunque de pronto no tengamos en esta tierra muchas cosas, lo tenemos todo. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo lo tenemos todo. Por eso Él dijo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Y me llama mucho la atención porque estos días que he podido hablar con algunos hermanos me dicen, hermano, es tan lindo saber que en esta cuarentena Dios no nos ha abandonado. Dios ha estado con nosotros. Y en vez de ver a mis hermanos de pronto delgaditos, los he visto algunos gorditos. Es que ese es mi papá. Ese es el papá que yo te estoy presentando en esta tarde. Ese es el Dios de que te estoy hablando esta tarde. Ese Dios de amor. Ese Dios que todo lo sabe, que todo lo escudriña. Voy a dejarlo aquí porque como ustedes saben, el fruto del Espíritu son 9 escalones. Y voy a dejarlo solamente en el segundo, que es el gozo, que viene del griego jara, bendito sea Dios, que quiere decir fundado en el amor de Dios. Y que ya les he leído alguna cantidad de versículos que nos hablan de eso.
Así que, amados hermanos, hermanas, amigos, y todos los que me han alcanzado a ver o a oír y que van a oír esta enseñanza, yo les quiero decir, Dios te ama. Yo no soy mejor que tú. Yo entiendo que Dios me ama. Y quiero decirte que Dios es tan real que no importa donde tú estés y cómo te encuentres, habla con Dios esta noche o esta tarde y dígale, Dios, aquí estoy. Y Dios te va a perdonar. Dígale, perdóname, sáname. Yo te digo en esta tarde, Dios sana SIDA, Dios sana el cáncer. Y si de pronto has desobedecido y el enemigo te ha tocado con el COVID-19, dígale, Señor, aquí estoy, sáname, gracias, estoy sano, tú me sanaste. Ya el Señor llevó la enfermedad en la cruz del Calvario. Nunca me cansaré de decir, tengo un hijo que me lo resucitó después de muerto. Conozco a Dios. Sé quién es Dios. Aunque nunca lo he visto con mis ojos de la carne, pero lo he visto con mis ojos espirituales. Porque he podido ver a Dios sanando cáncer, sanando úlceras, sanando tantas enfermedades. Lo he podido ver. Por eso no me canso de adorarle, exaltarle, glorificarle. Por eso no me canso de servirle. Y cada día le digo, Dios, quiero llegar a la meta. Por eso es que usted ve y lee la Biblia de Pablo, la vida de Pablo. Y usted se da cuenta que Pablo, aunque lo mataron degollado, no desmayó. Y termina dándole consejos a uno de sus líderes. Porque Pablo había entendido cuál era el amor de Dios. Hermana y hermano, amigo, te dejo esta meditación. Espero que haya llegado a su vida y sea de gran edificación para su vida espiritual. Dios te ama. Quiero orar por ti. Si quieres repetir estas palabras conmigo, puede hacerlo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados, por mis errores, y te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida y me hagas un templo del Espíritu Santo, que me guíe, que me enseñe, que me corrija y me ayude a serte fiel. En tus manos te entrego mi vida en esta tarde y te doy gracias por recibirme. Te doy gracias por sanarme. Te doy gracias por resolver mi problema. Te doy gracias por suplir mi necesidad. Te doy gracias porque eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Te doy gracias por haberme oído y haberme respondido. Muchas gracias. En tus manos te entrego mi vida en esta tarde. Y te doy gracias por resolver mis problemas, por suplir mis necesidades y por liberar mi vida y escribir siempre mi nombre, mantenerlo legible en el libro de la vida. Gracias porque me bendices con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios me lo bendiga a todos. El martes, con la ayuda de Dios, les enviaré el mensaje grabado en audio. El día jueves a las 7 también, el día sábado a las 7 y el día domingo a las 5 de la tarde. Dios me lo guarde, todos los hermanos. Les invito a que ayunemos. Ayunemos, hermanos. Busquemos el rostro de Dios. Dediquémosle un tiempo de oración al Señor. Lea la Biblia. Alimente su vida espiritual. Y preparémonos cada día para el encuentro con Dios. Si podemos vigilar, qué bendición que lo podamos hacer. Así que no tenemos que esperar que nos estén diciendo hágalo, busque, mire, lea la Biblia, ore. No,
cada uno de nosotros debemos ser conscientes que es tiempo de buscar a Dios. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Muchas bendiciones en esta semana.